Básicamente empezamos con la parte profética de lo que es nuestra organización. Vamos al encuentro, de ahí empezamos a hablar del poder y terminamos con lo que significa la presencia del Espíritu Santo. Ok, ok. Pues sí, hello, hey, técnico. Ok, primero, ¿qué es la visión? A ver, esto no solo soy yo hablando, así que vamos a ver, ¿qué es la visión? No, levante la mano y diga, a ver, transformación, ¿en qué? ¿Y eso qué significa? Hombres nuevos, ok, y está bien, todo lo que estás diciendo está bien, pero estás hablando en términos codificados. ¿Qué quiere decir eso? Que para algunos significan algo y para otros no. Decimos, o sea, cuando dices una transformación, y por ejemplo, yo soy un nuevo que está aquí en la fraternidad y alguien me dice eso, esta fraternidad lo que hace es transformarte en un hombre nuevo. ¿Y eso qué es? ¿En qué hombre te transforma? Va, un cambio de vida. Otra y sí, ¿en qué vida? Ah, eso se llama un argumento circular, ¿verdad? Y a ver, los jóvenes, ¿qué es la visión? Pues el forro, saquen el forro. A ver, o sea, ok, hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Ok, está bien, pero ¿qué es la visión? O sea, está bien, esos hombres, ¿a dónde? ¿Haciendo qué? Es que cuando me dicen la visión es milagros, maravillas y todo. Sí, dentro de la visión, Demos vio que vendrían todas esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es la visión? La visión es una cosa. A ver, ¿haciendo qué? A saber, hermano, puchica. Concientización de cómo será. Vale, ok, ya vamos llegando. ¿Y tú levantaste la mano atrás? Ok, neto, Este, interior, de lo que yo, oh, yo, hombre nuevo se mira, yo vida, y a través del Espíritu Santo, que yo, hombres prósperos, felices, con amor en su corazón, con su familia restaurado. restaurado, todo nuevo. No, no, ok, bueno, vamos a ver, dale. Todas esas cosas, miren, yo tengo 38 años de estar en la fraternidad y he escuchado 1 millón de visiones, ¿verdad? Desde las antidiluvianas, ¿verdad? Que empiezan con el diluvio universal, hasta de todo, hasta que hablan del buey, hablan de todas las cosas. De todo, hombre, pucha, ¿verdad? Pero ¿qué es? ¿Verdad? La visión, el compartir la visión, es digamos, la primera espada que se desenvaina, ya sea en nuestro capítulo o donde quiera que nosotros llevamos la fraternidad. Dale. La visión. La visión es una declaración de Dios de su propósito. Eso es lo que es. Es Dios manifestando su propósito. ¿Ok? Una revelación. Dios dice, voy a hacer esto sobre la tierra. Eso es lo que es la visión. ¿Verdad?
sucedió en 1952 esa parte de la visión. Dale. Es una declaración que acompaña al hombre hacia la culminación de su historia en la tierra. Mire, la visión no es que a Dios se le ocurrió, hey, voy a mostrarles algo interesante. No, la visión va acompañada de un calendario, de un tiempo decreciente. Cuando Dios hace el anuncio, es un anuncio que impacta a la humanidad y nos ha ido acompañando hacia un desenlace. Dale. Fue revelada a Joel, revelada a Pedro, fue revelada al doctor Charles Price y revelada a Demo Shakarian. O sea, la visión, o sea, el anuncio que para nosotros lo vemos, lo hemos conocido cuando compartió Demo Shakarian, y créanme que haber escuchado a Demo Shakarian compartir la visión era impresionante. ¿Por qué? Porque era un testigo presencial. Y él, cuando él le tocaba hablar, él decía, miren señores, yo no le voy, él no se ponía a hablar de la gente más feliz de la tierra, de toda la historia. Él se ponía a hablar, yo quiero hablarles de esa noche, porque esa noche esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero Joel había visto eso. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El pueblo judío no entendía eso, porque decían, ¿cómo? Era muy estructurado, muy estratificado. Fue revelada a Pedro cuando él lo manifiesta al haber recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela a través de Pedro eso. El doctor Charles Price lo vio claramente, ya lo vamos a ver, y de Moshe Karen. O sea, ya había estado el propósito de Dios, iba preparando a la humanidad. Dale. Es una declaración que acompaña al hombre hacia la culminación de su historia en la tierra. Estamos en los tiempos de la culminación. Estamos en los tiempos de la culminación, ¿verdad? También debes saber esto, en segunda Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores y mujeres, ¿verdad? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ninguno de los que está aquí, por supuesto, ¿verdad? Ok. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cada vez más nuestra sociedad está siendo descrita por esto. Porque por un lado la presencia de Dios se manifiesta y por otro lado la presencia de la incredulidad y el anticristo también se está manifestando. Dale. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Hay toda clase de doctrinas que se anteponen a la doctrina del Espíritu Santo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dale. Eso es en lo que estamos. Pero la visión declara una verdad.
La visión, lo que reveló Dios, su propósito, declara una verdad. Nuestro Dios habilitaría al hombre para triunfar en estos tiempos oscuros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de el poder. ¿De dónde? Ok. Seréis investidos del poder de lo alto. Les estaba diciendo, nada podrán hacer mientras no sean investidos del poder de lo alto. Les está diciendo un requisito, ok. El poder de lo alto. La visión es una promesa y un anuncio de poder. O sea, la visión viene, primero se nos anuncia que en los postreros tiempos la oscuridad culminará sobre la tierra. Pero viene la visión y nos anuncia, no, Dios para ese tiempo ha habilitado una solución, su poder, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. Dale. Una herencia de poder. Dale. A sus 13 años, Demos estaba esperando el momento de recibir el bautizo del Espíritu Santo. Era miembro de la Iglesia Pentecostal Armenia, pero era un muchacho de 13 años, ¿verdad? Entonces andaba jugando, había tenido encuentros con el Señor, le había sanado sus, ¿verdad? Y todo. Pero bueno, dale. Ese domingo, el Señor lo toma por sorpresa, ¿verdad? Él no dijo, Señor, quiero recibir tu Espíritu Santo, Señor, quiero, no, lo toma por sorpresa, dale, dale. Sentado en la banca de atrás con los demás muchachos, vino como un cobertor sobre él, ¿verdad? Nadie lo había tocado, nadie, trató de moverse, pero no podía. Y de repente, dale, empieza a hablar en lenguas. Se empieza a mover su boca, no porque él dijo, hey, voy a hablar en lenguas, sino que de repente la boca empieza, bla, 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 bla. Y de ese deseo, de pronto sentí un fuerte deseo de decirle a Jesús que lo amaba, pero cuando abrí la boca para decirlo, las palabras que salieron de mis labios eran incomprensibles para mí. Para él era una situación confusa, compleja. No sabía qué le estaba pasando. Dale. La experiencia siguió hasta la noche. Ya en su habitación viene sobre él la presencia del Señor. Se le presentó el Señor. Esto es como que si ustedes le pusieran en amarillo a ese capítulo en La gente más feliz de la tierra, porque empieza a escuchar la voz de Dios. Lo que le dice es Dios hablándole a Demos, el muchacho, y le dice, dale, tres cosas, una pregunta, una verdad y una orden. ¿Ok? Dale. La pregunta, Demos, ¿dudarás alguna vez de mi poder? Imagínense el Dios preguntándole si a ustedes se les aparece Dios y les dicen, vas a dudar de mi poder, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? Jamás. ¿Pero por qué? Porque sí están en una gran nervia, ¿verdad? La verdad, de ahí viene y le dice una cosa. Demos, el poder es el derecho de nacimiento de todo cristiano. Primero le dice, espérate, hombre. Espérate. Cuando le dice, Demos, ¿dudarás alguna vez de mi poder? ¿Por qué se lo estaba diciendo? ¿Por qué le dijo eso al muchacho? Se lo pregunta tres veces. Cuando Dios te pregunta algo tres veces, es porque
él sabe que vas a meter la pata, ¿verdad? Él sabe que vas a estar en ese lío. Así se lo hizo a Pedro, ¿verdad? Bueno, de ahí viene y le dice una revelación, una verdad. Y la revelación que le da es, demos el poder es el derecho de nacimiento de todo cristiano. ¿Qué significaba eso? Porque eso es una revelación. Porque hasta ese momento, en toda la teología, en toda la organización de la Iglesia de Cristo, se pensaba que el poder del Espíritu Santo era reservado para personas muy especiales, ¿verdad? A las cuales llegamos a decirles los santos, las personas, ¿verdad? Ahí arriba. Y normalmente las iglesias estaban organizadas como un líder, ya sea un pastor, un sacerdote, y de ahí su equipo que le ayudaba a servir, donde tal vez tenía algunas personas, ese pastor o ese sacerdote que a quien le encomendaba algunas tareas de oración y esas cosas, y ahí estaban todos los demás. Pero mentira es que en una iglesia tú te podías parar y decir, hey, tengo una profecía, o hey, vos, voy a orar por ti. No te dejaban, no estaba correcto, ¿verdad? Pero viene y le dice esa revelación. El poder es el derecho de nacimiento de todo cristiano. A un niño de 13 años. No sabía él la profundidad de lo que le estaba diciendo, pero ahí le estaba profetizando nuestra fraternidad. Y no nuestra fraternidad, sino el último mover laico en el mundo, ¿verdad? Dale. Y la tercera es una orden. Le dice, acepta el poder, demos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo con eso? Demos. El poder no es opcional. Si tú no aceptas el poder, el propósito que yo tengo para tu vida no se va a realizar. No hay manera. Y por eso no era opcional. Y esto es verdad para nosotros ahora, aunque ustedes no lo crean. Si ustedes creen que pueden surfear siendo miembros de capítulo y todo, y no van a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Dale. Bueno, vamos al doctor Charles Price. Temos crece, se casa y bueno, como un hombre cristiano, un buen hombre, ¿verdad? Y aparece en la historia el doctor Charles Price, ¿verdad? El doctor Charles Price era un hombre que no creía en lo que era el pentecostalismo, los carismáticos, todo eso para él eran inventos. Y se deja ir, ¿verdad? Se deja ir a una reunión donde llegó una evangelista llena del Espíritu Santo, famosa en ese tiempo, Amy Semple McPherson, y en lo que estaba ahí viene el Espíritu Santo, igual que le pasa a Demos, lo agarra por sorpresa y de repente lo postra en el suelo. Y en ese momento dice, el doctor Price se halló de rodillas con lágrimas rodándole las mejillas, sus brazos alzados sobre la cabeza, alabando a Dios en una lengua desconocida. Las lenguas. El Espíritu Santo lo arrebató. No le pidió permiso. Dijo, hoy es tu día y punto. Y lo atrapa. Dale. Ok. Cuando en la visión viene la parte donde decimos, describimos el nombre y ahora viene la parte donde dice el Evangelio completo, sí, se inventa cualquier cosa, ¿verdad? Porque es la Biblia del Génesis, el Apocalipsis, y es todas las señales, es todas las cosas, todo el mundo, lo que sea.
Pero el evangelio completo es una cosa. Desde aquella noche el ministerio de Charles Price cambió radicalmente y llamó a su nuevo mensaje como el evangelio completo. El que le puso el término de evangelio completo fue él, este hombre. Y le puso el evangelio completo y lo definió como, con lo que quiso decir que, así que cuando es la visión, con lo que quiso decir que desde aquel momento en adelante, ninguna parte del Nuevo Testamento dejaría de estar presente en sus predicaciones. Llegó a ser famoso por su insistencia en que las sanaciones, tales como aparecen en la Biblia, tienen que ser parte de la vida normal de la iglesia, en cualquier época y aún en nuestros días. Digan, y aún en nuestros días. ¿Ok? Dale, dale. Ok. Y esta es la pregunta. ¿Las sanaciones tal y como aparecen en la Biblia son parte de la vida normal de tu capítulo? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué? Y no voy a hacer que levanten la mano, ¿verdad? Porque allá hay unos que están... Pero más importante que el capítulo, son parte de tu ministerio personal de vida diaria. O sea, cuando tú vas caminando en tu vida, no en el capítulo, el evangelio completo y sus manifestaciones son parte, caminan contigo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor dijo que esa era tu herencia. Si es que has tenido una genuina entrega de tu vida al Señor Jesucristo. Es así, es el requisito, ¿verdad? En cualquier época y aún en nuestros días. Ok, el Evangelio completo nace con el doctor Charles Price. Se convierte en la esencia de su ministerio. No quiere decir que no habían otras personas que se movían en el pentecostalismo y en el mover del Espíritu Santo, pero quien le puso el término fue él. Dale. El Evangelio completo llega a nosotros. Un gran milagro había sucedido. El Espíritu Santo había unido al creador del concepto del Evangelio completo con el hombre que lo llevaría a millones de hombres laicos a través de la tierra. Una amistad sellada desde el principio por la sanidad de Florence, la hermana de Demos. Todos ustedes, me imagino, conocen cuando la hermana de Demos se enfermó, no enfermó, fue destruida en un accidente y el doctor Charles Price llegó, oró por ella y sanó milagrosamente. Ahora, yo soy ingeniero industrial y los ingenieros industriales nos movemos en las estadísticas y las probabilidades. De todas las personas del mundo, este hombre que había recibido la visión a sus 13 años, porque fue una visión, llegó a unirse con este hombre. Eso es un milagro. Si eso no hubiera sucedido, ustedes no estarían sentados aquí. Algunos ya estarían muertos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no estarían vivos? Están vivos por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿No? Aquí, yo varias veces, porque soy un gran atarantado. Y alguien me cierra la puerta, no están metiendo. No se preocupe. Dale, solo subíme un poquito el volumen. Bueno, dale. Sin embargo, y esto es bien importante, sin embargo, para Demos, como para muchos de nosotros, su labor era la de un ayudador.
¿Cuántos de ustedes dicen que somos ayudadores en la visión? Ayudadores. Ok, eso es lo que creía, demos. Es fácil, porque él decía, no hombre, yo tengo la plata, Dios me ha bendecido con un super negocio, llegaron a tener la ganadería más grande privada en Estados Unidos, habían cooperativas más grandes, pero él y su familia tenían la más grande privada. Y, pero él pensaba, hombre, yo tengo la plata, tengo los contactos. Él era un hombre prominente, tenía contactos en todos los clubes, en las organizaciones de servicio, en la política. Todo el mundo conocía a Demo Shakarian, a los Shakarian. Entonces él decía, bueno, eso más que yo conozco a todos los grandes predicadores, ¿por qué? Porque les ayudo, 2 más 2 son 4, ¿verdad? Fórmula ganadora. Él visualizaba una gran organización de hombres de negocios trayendo a grandes predicadores a sus eventos, pero eso de que los hombres comunes y corrientes, ¿verdad?, tuvieran ese poder, para él eso era difuso, eso decían, bueno, vamos a lo práctico. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que personas de nuestra fraternidad, líderes y todos, deciden, no, no, aquí hay que ser prácticos, ¿verdad? Dale. Demos le comenta a su gran amigo Oral Roberts su concepto de la fraternidad a punto de comenzar y le dice, ellos le hablarán a otros hombres de Jesús, Oral. Y aquí, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Demos Shakarian, aunque tenía un montón de dudas, no sabía cómo Dios iba a trabajar, ¿verdad? Pero sí tenía claro cosas que Dios le iba revelando y decía, en esos lugares, en esos capítulos, en esas reuniones, no se hablará nada de teorías, no se va a llegar a predicar, no se llegará a argumentar. Ellos relatarán las experiencias que realmente han tenido con Dios a otros hombres. Experiencias que realmente han tenido con Dios. ¿Cuántos testimonios en nuestros capítulos hablen de experiencias reales con Dios? ¿Verdad? Porque la mayor parte de los capítulos de testimonios que se comparten son de la vida de uno. Y es tan común que cuando llegas al momento, porque dicen en el Sahel nos enseñan, ok, el testimonio es, ¿cómo era yo antes de conocer a Jesús? ¿Cómo conocí a Jesús y qué ha pasado después? Entonces sí, la historia de 40 minutos, 35 minutos son de cómo era todo antes, ¿verdad? Todas las cosas y todos los problemas y todos los... Y de ahí decimos algo como que, y entonces me invitaron a esta bendita fraternidad, bendita estrategia, bendita fraternidad, esta maravillosa organización, y entonces mi vida empezó a cambiar. ¿A quién le dimos la gloria? La organización, ¿verdad? Pero ¿qué falta? Especialmente a los hombres. Ah, eso, gracias. Ok. Pero ¿qué pasa? A los hombres no nos gusta exponernos, no nos gusta que lo que nosotros, que decir cosas que van a incomodar o que la gente va a dudar. Yo puedo decirles que el momento cuando Jesucristo se hace real para nuestra vida es un momento sumamente emotivo, que yo lo viví, un momento que cambia la vida, que trastorna todo por dentro. Y en lugar de ponernos y a describir ese momento y hablar de ese gran amor y de la gran liberación del pecado que sentimos y que conocemos,
decidimos mejor no, solo decimos, hey, y entonces mi vida cambió y Dios hizo parte de mi vida, etcétera, etcétera, pero tocamos a Jesús y a Dios súper superficial. Pero eso no era lo que nuestro fundador pensaba. Y aquí viene, eh, sin saberlo, sin planearlo, se establece el primer pacto de nuestra organización. Porque Oral Roberts, un gran evangelista lleno del poder del Espíritu Santo, hace una declaración ante Dios. Le dice, permite que la fraternidad crezca solamente por tu fuerza. ¿Cuál es otra palabra que define fuerza? Poder. Estaba diciendo lo que Dios le había dicho a sus 13 años a Demos, ¿verdad? Acepta el poder. Nuestra fraternidad se define por esa palabra, poder. ¿Ok? Hay otras organizaciones, pero nuestra fraternidad se define por el poder dado a los hombres comunes y corrientes. Y dicen exactamente, por eso es importante que eso de a los 13 años ustedes tengan eso subrayado, porque dice exactamente del mismo modo que cuando tenía 13 años. El aire a mi alrededor comenzó a ponerse pesado. Escuché la voz de Dios que me decía las mismas palabras que había dicho hacía tanto tiempo. ¿Qué le dijo? Demos, ¿has dudado de qué? No le dijo, Demos, ¿has dudado de mí? Le dijo, has dudado de mi poder. Vaya, y aquí es bien importante, porque cuando nosotros compartimos la visión, normalmente eh, decimos, y en ese momento Demos entendió que tenía que dejar todo en el poder de Dios. Eso es lo que decimos. Eso es lo que entendemos con eso, pero eso no es lo que le estaba diciendo. ¿Qué él estaba diciendo Demos aquí? Acuérdense que había pasado 14 meses de fracaso, plata invertida sin resultados. ¿Qué él estaba diciendo? Dios, sabemos aquí. Alguien, dígame, atrévase. Ya te cansaste. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Fuerza. Lo has estado haciendo solo con tu fuerza, ¿ok? Dependiendo de... Ah, ok, ahí ya vamos llegando. No, lo que le estaba diciendo, Demos, no has dudado de mí, no has tenido confianza de que mi poder puede residir en ti. ¿Ven la diferencia? O sea, sí, él traía hombres de mucho poder y los eventos eran eventos de poder, pero que no llegaba gente. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice cerrada la puerta, no funciona, ¿verdad? No iba a permitir que arrancara esta maravillosa manifestación de su propósito hasta que el fundador no hiciera el pacto que es el pacto que todos nosotros tenemos que hacer. Y era, Señor, desde hoy acepto que tu poder se manifieste en mí. Debemos ser un hombre muy humilde y tenía inseguridades, como todos. Y es muy fácil decirle a otra persona, hey, cuando yo llegué a la fraternidad, yo conocí a Germán, un hombre muy ungido en el capítulo, y para él orar por los enfermos, por liberación, era lo más normal del mundo. Y yo lo vi a él y yo dije, yo quiero ver si esto es cierto o no. Pero ¿qué era lo que yo hacía?
Cuando yo veía un enfermo, yo decía, yo tengo a alguien que puede orar por vos. Y me decían, así, de veras, sí, hombre, ¿querés que lo llame? Y como estaban enfermos, sí, claro, me decían. Entonces yo llamaba a Germán, hey, tenemos paciente, brother. ¿Ah? Entonces yo lo iba a traer, lo llevaba y lo veía, ¿verdad? Hasta que un día, en una convención, eh, creo que fue, como se llama, ahí en el Camino Real, me acuerdo, yo tenía como año y medio, 2 años, yo era ya oficial del capítulo, no sé si era presidente o vicepresidente o algo, era del capítulo. Terminó el evento de desayuno y yo bajo, iba caminando y pum, una mujer frente a mí, bajita, así, y me dice, necesito que oren por mí. Y yo, sí, señora, ¿qué le pasa? No, me dice, fíjese que estoy muy enferma, tengo dolores en todo mi cuerpo, ya no soporto. Y yo le vi la cara de desesperación de esa pobre mujer, gris, así. Y inmediatamente yo dije, vaya, voy a buscar a alguien que ore por usted. Y miré para todos lados y ya todos se habían ido. Y en lo que yo le iba a decir a ella, esté quieta, ¿verdad? Espérese un momentito, ya vengo. Ella se me queda viendo y me dice, usted ore por mí. Y yo dije, ah, no, mano, esta no se va a sanar. Esto es un fracaso. Créanme que yo empecé a sudar helado. Y yo decía, Dios mío, qué bárbaro. Y ahora, allá estaba yo sentado como florero en la mesa. Ay, ugh, y aquí le voy a tener que decir, y y no se va a sanar, y va a creer que soy un fraude y que la fraternidad es un fraude. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y se pone a la par tuya y te dice, ah, ¿y ahora qué vas a hacer, verdad? Te fregaste, tanta babosada que hablaste. Yo decía, y no me quedaba de otra. Yo estaba ahí y tuve que tomar una decisión. ¿Y saben por qué tomé la decisión? Porque me recordé 2 años antes, en 1986, esa noche cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, en mi habitación. Y, y por ese amor que me ha acompañado toda la vida, eso fue lo que me decidió. Yo dije, "Ah, aquí va, pues ni modo, pero sudando, ¿verdad? Y sin ninguna expectativa de nada. Yo me acuerdo que puse mis manos y dije, ¿qué es lo que dicen mis compañeros? ¿Verdad? Y no me acordé de nada. Y lo único que dije fue, se sana en el nombre de Jesús. Y cuando yo abrí los ojos esperando fracaso total, cuando yo le veo la cara, todo había cambiado, estaba rosadita, con una sonrisa, lágrimas cayendo, y ahí la dejé, ¿verdad? Hoy les pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Hay dolor? ¿Qué? No, 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 pero hoy, no, yo me fui. Sí, wow, ¿verdad? Así es, todos llegamos al momento en que dudamos de que si el poder de Dios habita en nosotros. Y el Señor viene y te dice como, creo que me lo dijo a mí, yo me acuerdo como que estaba del otro lado y me decía, ajá, qué lío, ¿verdad? ¿Y hoy qué vas a hacer? Hmm, hasta el día que te tiras al agua, hasta el día que decís, me voy a mover. Pase lo que pase, se sane o no se sane, pero me voy a mover. Hasta ese momento Demos había creído que sus ideas, capacidad de convencimiento y ayuda de los hombres llenos del Espíritu Santo lograrían convencer a algunos de aceptar el Evangelio completo. Estaba aceptando que no era posible. El Señor estaba por mostrarle la magnitud del milagro que sucedería por su poder y la dimensión del llamado que Demos y la fraternidad tendrían sobre la tierra. Sí, yo lo tengo. ¿No? Y le dice, yo soy uno, Demos, el único que puede abrir las puertas y soy el único que quita la viga de los ojos que no ven. Estamos en un tiempo donde la ceguera espiritual ha cubierto la tierra.
Argumentos no van a abrir los ojos. Solo la presencia de Él va a abrir que abran los ojos. ¿A través de qué? A través de nuestro testimonio, a través de lo que somos, a través de que nosotros manifestemos al Señor. Y ahora, por supuesto, te voy a permitir verle, dijo. La visión. Vio hombres, y lo voy a resumir así, le dio terror porque lo que vio fue un mundo lleno de hombres muertos. Eso es lo que dice, muertos. Y dice, hijo mío, lo que vas a ver ahora sucederá muy pronto. Ok. Por eso al principio decía que la visión es una declaración que acompaña a la humanidad hacia su culminación. La humanidad está llegando a su culminación, está llegando a su tiempo final, ¿verdad? Se lo dijo el doctor Charles Price, porque el doctor Charles Price cuando le dice, serán hombres comunes y corrientes los que se moverán en el poder del Espíritu Santo, y le dice, y sabe de esto, Demos, que cuando veas sucederlo, la venida de Jesucristo estará muy cerca. Hijo mío, lo que vas a ver a su vez sucederá muy pronto. O sea, la venida de Jesucristo está muy cerca. Y nosotros somos, querramos o no, el ejército laico que serán los profetas de los últimos tiempos. ¿Qué significa ser profeta de los últimos tiempos? Que seremos los que manifestemos la realidad de Jesús a la tierra. Ya no con cuentos, sino con un testimonio real, con poder. Bueno, la humanidad estaba unida en adoración. Cuando él ve que el mundo da vueltas y de repente todo había cambiado, había caído la cadena de luz sobre todas las personas y la humanidad estaba unida en adoración, sus manos y rostros levantados al cielo, la relación. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué tenían las manos levantadas al cielo? Estaban gozándose en la relación. ¿Ok? ¿Qué es lo que había sucedido? Que se había restaurado la relación del padre con sus hijos. Que cuando yo tuve mi encuentro con Jesucristo, de repente entendí, porque me vi hacia adentro y dije, yo soy un hijo. Ustedes son hijos. Satanás ha hecho una obra para desvirtuar eso. Pero bueno, Demos describía el ruido de la adoración en lenguas como un generador gigantesco. Nuestra identidad. Ok. Dios es primeramente nuestro Padre y ha determinado la provisión para que finalmente regresemos a Él. ¿Por qué creen que Jesucristo murió? Jesucristo no murió para que nos sanara, para sanar nuestro cuerpo. Jesucristo no murió para que pudiéramos orar por los enfermos. Jesucristo murió para que, cubiertos por su sangre, pudiéramos volvernos a presentar ante el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no, la santidad del Padre no permite el pecado, no permite la suciedad. Y lo único que podía bastar para ponerse ante la mirada de Dios y nosotros era la sangre del Cordero de Dios. Y por eso es que nos podemos ahora acercar al Padre. Por eso murió Jesucristo, para que pudiéramos regresar a nuestra identidad de hijos. ¿Okay? Es comprendiendo ese amor que decidimos entregarnos a Jesús. Ante Dios, siempre somos sus hijos, pero como el hijo pródigo, renunciamos a nuestra identidad. Esto es bien importante. La parábola del hijo pródigo nos describe quiénes somos y lo que ha sucedido.
Yo he escuchado muchos argumentos bíblicos de todos, toda clase, todos colores. Uno de los que he escuchado es que nosotros somos criaturas y que somos adoptados. Pero si ustedes ven el hijo pródigo, ¿qué era el hijo? Era un hijo del padre. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Renuncia a la paternidad. Le dice al padre, básicamente le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, ya me aburrió, ya hagamos de caso que te mueres, que ya no tengo padre y que me das la herencia. Y yo me voy. Y salud, ¿verdad? Y se va. Entonces, para el hijo, cuando se va, ya no tenía, ¿qué? Padre. Pero para el padre, siempre tenía un hijo. O sea, la identidad. Nosotros, como ustedes vieron lo que le dijo Dios a Demos, te conocía desde antes que llegaras al vientre de tu madre. Él nos creó en nuestro espíritu. Y eso es, hay que ser claros. Cuando nos vemos al espejo no nos estamos viendo a nosotros, estamos viendo el traje, ¿verdad? Algunos tenemos un traje, ¿verdad? Y otros no tan bonito como el mío. Pero bueno, pero es un traje descartable. El mío tiene 65 años, ¿verdad? Y tiene un tiempo de expiración. Es una maravillosa obra biológica con un único propósito que es transportar a mi espíritu durante el tiempo que va a pasar en esta tierra. Muchos cristianos que yo conozco sufren porque piensan en su muerte, porque dicen, se ven en el espejo y dicen, uy, ¿qué me está pasando? Uy, todo se va a acabar. No, hombre, tú sos espíritu. Y tu espíritu fue creado a imagen y semejanza de Dios, no tu cuerpo, tu espíritu. Si tú te pudieras ver en un espejo espiritual, verías algo maravilloso, ¿verdad? Pero esa identidad, el enemigo, una de sus guerras es destruirla, trastornarla y hacerte ver desde que empiezas a caminar, desde que empiezas a entender en este mundo, te empieza a decir, tú sos lo que aquel dice, tú sos lo que tu papá dice, tú sos lo que tu amigo te dijo, tú sos lo que el espejo te dice, ¿verdad? Tú sos lo que la sociedad te dice. Y empieza a crear Satanás una identidad falsa. Y esa identidad es la que tiene capturado a todo hombre que no ha tenido su encuentro con Jesucristo. Entonces, el poder del entendimiento es que cuando un hombre o una mujer entra a nuestros capítulos, no sabe quién es, ¿verdad? Bien engañado pensando que es lo que Satanás dice, lo que el mundo dice. ¿Ok? Ante Dios siempre somos sus hijos, pero como el hijo pródigo renunciamos a nuestra identidad. Satanás y el mundo se encargan de crearnos una falsa identidad para que entendamos con lo que estamos luchando, ¿verdad? Porque a veces entran compañeros y dicen, no, hombre, este no tiene compostura. No, qué barba, ¿verdad? Yo me acuerdo que un compañero que llegó al capítulo llegó con la novia. No se había separado de su tercera esposa, no se había divorciado, ya estaba saliendo con otra. Entonces, esa era la oficial nueva. Estaba más atarantado el hombre. ¿Pero qué? Por algo llegó al capítulo. Por algo lo estaba llamando Jesús, porque estaba llamando a su hijo, ¿verdad? Al entregar nuestra vida a Jesús para que Él tome control y nos cubra con su redención, recuperamos nuestra identidad de hijo. Entonces, piensen ustedes que son líderes. El objetivo es que Él recupere su identidad.
Si recupera su identidad, tranquilo, ¿verdad? Ya ganaron la batalla. Como hijos nacidos de nuevo, podemos tomar para nosotros el poder del Padre para representarlo en la tierra, en el nombre de Jesús. Para eso vino el poder, para que nosotros representáramos al Padre en la tierra y llamáramos de nuevo a sus hijos. Eso es nuestra misión en esta tierra. Ok, vamos a parar un rato. Pero antes que nada, ustedes que van a dar estas sesiones, este es el término de la primera sesión, ¿verdad? Es el momento donde invitan a las personas a tener una verdadera entrega al Señor Jesús. Un verdadero llamado, no la formulita, un verdadero llamado. Y el verdadero llamado es cuando primero le pedís perdón al Padre, ¿ok? Te reconcilias con el Padre a través de la sangre de Jesús. Y segundo, habiendo reconciliado tu vida por el sacrificio de Jesús, entonces te entregas a Jesucristo para que sea tu Señor. No de hablada, sino que para que su señorío tome control de tu vida. Este es el momento en que ustedes hacen eso, porque les garantizo, el otro día estaba en la convención en Costa Rica y estaba dando una charla basada en esto, y llega un momento y les pregunto, bueno, cuando les hablo del poder, donde dice, demos, el poder es la herencia de todo cristiano. Y yo le pregunté a la concurrencia que vi, que habían como 900 personas, ¿cuántos de ustedes están seguros de haber nacido de nuevo? Todos de la fraternidad, ¿verdad? 50 levantaron la mano. 50 levantaron la mano. ¿Cuántos hombres y mujeres en nuestro ministerio han repetido la oración? Una, dos, tres, cuatro veces. Y dicen, ya estuvo. Sí, hay, hay teologías que dicen que no importa si entendiste o no, con solo que lo hayas dicho, está bien, hombre, ya lo hiciste, ya te vas al cielo. Hombre, el llamado es para invitarlos a hacer un pacto de verdad. Y tienen que entender lo que están haciendo. No es como repitan conmigo, ¿verdad? Señor Jesús, en este momento te acepto libremente como Señor y Salvador de mi vida, ¿verdad? Y creo, aquí dicen lo del libro de la vida, ¿o no? Yo estaba cuando se inventaron eso. Fue en una cumbre en Miami cuando se paró un compañero, amigo mío, pero súper religioso. Dice, no, tenemos que decir eso. Después me acuerdo de las palabras del líder de Paraguay, eh, Roberto Chiján, que dice, platicando con él, me dice, eso no es bíblico, porque quien decide ponerte en el libro de la vida es él. Tú no le dices, hey, poneme en el libro de la vida para que en letras de oro, para que... No, hombre, déjate babosadas. El libro de la vida es un testimonio de quién sos. No es para que te tenga cuello, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo en el llamado, porque estamos hablando de un evento de poder, la visión tiene que ser profética. La visión es un anuncio que le dice a las personas, esto es lo que va a suceder aquí. Van a escuchar a hombres que les van a relatar a ustedes experiencias reales que han tenido con Jesús y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra visión, nuestro fundador vio que hombres como ustedes serían a quienes les tocaría ir a enseñarle al mundo que Jesús era real. Y por eso
Ustedes van a escuchar eso, ¿verdad? Eso es un anuncio, la visión profética, la visión, lo acabo de decir en 30 segundos, pues, pero le dice a las personas lo que va a suceder. Y segundo viene el testimonio de poder, donde manifiestas la realidad de Jesús en tu vida. Y culmina el evento de poder cuando el que va a ser el llamado dice, como escucharon en la vida de estos hombres, o este hombre, Jesús es real y quiere hacer un pacto con tu vida, un pacto de poder con tu vida. Y ahí es donde los invitan, ¿entienden? Empieza con la profecía, termina con va el testimonio y viene el pacto, la invitación al pacto, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la oración, si quieren. No les voy a preguntar cuántos de ustedes están seguros de que no, porque no quiero desanimarme antes del repasto que voy a comer. Entonces, vaya, cierren sus ojos, pues. Bueno, y le vamos a decir, Padre, yo soy tu hijo y te pido perdón porque no merezco presentarme ante ti. Tú no has sido parte de mi vida y he pecado tantas veces, tantos errores, y tú los conoces todos. ¿Qué puedo hacer? Pero hace mucho tiempo tu hijo dejó que lo subieran a la cruz y me miró y con amor pensó, si no doy mi vida por él, no tiene esperanza. Así que Padre, he aquí la sangre de Jesús. Me la dio con amor para ti. Por esa sangre te pido perdón. Y te pido regresar como tu hijo a tu casa. Gracias, Padre. Señor Jesús, hoy hago un pacto contigo. Hoy te entrego mi vida para que tú tomes control de todo, todo lo que soy, de mis palabras, mis pensamientos, mis sueños, mi camino, todo lo que soy. Desde este día, tú eres el Señor. Solo llévame de la mano por el camino que me resta. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Break. Por lo menos yo. Ustedes ya comieron.
Se lo creo. Oye, vamos.
No me hagan llegar a ese punto. No. Bueno, señores, vamos a empezar para poder terminar a tiempo. Ok, estamos. Bueno, llegamos al punto donde estaban toda la humanidad, Demos la estaba viendo, todos los brazos levantados, la relación había sido restaurada, ¿verdad? Demos cuenta después que pasó algo más que no está en la gente más feliz de la Tierra. La Tierra siguió dando vuelta. Repentinamente se levantó una ola gigantesca de fuego, como un tsunami. A medida que recorría la Tierra y pasaba sobre los hombres, estos eran transformados, que ya no estaban viendo hacia arriba, habían tomado una actitud de ir adelante. Así lo describía Demos. Algo había pasado.
De esa adoración sublime venía el fuego y cuando pasaba, cambiaba. Yo los bautizo, este es Juan Bautista, ¿verdad? Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hemos estado viendo eso. ¿Quién te bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Jesucristo te bautiza con su Espíritu Santo, ¿verdad? La poderosa persona del Espíritu Santo, persona, que cuando yo llego a la fraternidad, yo no entendía eso del Espíritu Santo. O sea, yo en mi iglesia había escuchado que era la tercera divina persona, ¿verdad? Pero cuando oí hablar a muchos, hablaba que, llegó la unción y la unción y y el no sé qué y no sé cuánto. Y como que muchas personas pensaban que el Espíritu Santo era como una energía, como un fluir, es una persona, ¿ok? La persona poderosa del Espíritu Santo había llegado a cohabitar con ellos. ¿Se acuerdan lo que dijimos acerca de nuestra identidad? Que están viendo mi traje biológico, no pueden ver mi espíritu, pero mi espíritu habita dentro de mi cuerpo. El Espíritu Santo viene a cohabitar conmigo y me convierte, por eso dice que el Espíritu Santo nos convierte en su morada, y más que una morada, su templo, porque el Espíritu Santo es santo y donde Él llega empieza a santificar, pero está cohabitando conmigo. ¿Cómo resiste hacer semejante cosa? Que en su santidad venga a cohabitar conmigo cuando todavía, vaya, si son como yo, wow, tuvimos nuestro encuentro con Jesús, le entregamos nuestra vida, pero no estaba completa la obra, porque teníamos un montón de trabajo que tenía que pasar. Pero ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? Viene, entra aquí y dice, ok, terreno mío, vamos a empezar a hacer la construcción. Él trajo consigo de parte del Padre algo, el santo propósito particular de vida para cada hijo. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, trajo su propósito para mí. El Padre tenía un propósito para mí, no es el mismo tuyo, ni el tuyo. O sea, cada hijo de Dios tiene un camino particular en la vida. Y cada hijo, el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, dice, tu camino, según el Padre ha decretado, es el que yo voy a edificar. O sea, el Espíritu Santo no viene como a estar ahí, wow, ya tengo el Espíritu Santo, qué chido, bueno, ya puedo hacer. No, 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 tiene un propósito. ¿Ok? Para habilitar ese propósito, manifestaría en ellos su gran poder. Acuérdense que el poder es la herencia de todo cristiano. Pero ¿para qué te da el poder? No para que, para, ay, yo estoy cuidadito, ¿ah? No, el poder está para que se habilite el propósito que tiene para tu vida. Es lo único, ¿verdad? Por eso es que a veces nosotros vamos a llegar a orar por algo y decimos al Señor, este sí, sanalo, porque puchica, mano, ¿verdad? Y no se sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo al propósito de Dios para él y de Dios para ti. Y a veces llegamos donde alguien y viene y pide oración, que me acuerdo, en Nicaragua había salido el sandinismo y había entrado
la señora Violeta Chamorro. Y habían apagones y cosas y todo. Y me acuerdo que fuimos a una cena y era así como medio oscuro, ¿verdad? Termina y cuando termina, a mí me habían invitado para el testimonio y se hizo una fila de como 50 personas para orar. Hijo, dije yo. Bueno, y vamos a estar toda la noche. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es cuando alguien viene a poner tu vida frente a ti, tenés que darle atención, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, y el primero que estaba era un tipo como este tamaño, ¿sí? Con bigotón negro, moreno, así todo. Bueno, me dice, yo quiero que ore por mí. ¿Y qué quieres pedirle? Bueno, me dice, es que mire, yo soy bien malvado, me dice. Y empieza a decirme todas las barbaridades. Y yo empiezo a decir, pucha, hermano, ¿será que este tiene perdón? De todo, había arrasado con todo, con sus hermanas, con todo, con su mamá, todo, su papá, con todo había arrasado. Había asesinado gente y ahí estaba. Y yo estaba ahí esa noche por él. ¿Y saben qué? Cuando oramos, yo supe, porque sentí el amor que Jesús estaba derramando por él. Y él empezó a llorar, ¿verdad? Y recibió a Jesucristo. Y desde ese día, él nació de nuevo. Santo propósito de Dios, ¿verdad? Porque uno dice, "Ah, no es que ahí debía haber estado, pero no aquel, no. Es el propósito santo de Dios que yo estoy hablándoles este día. Es el propósito de Dios que yo hubiera tenido los encuentros. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo me fue construyendo el Señor? Me fue metiendo en líos de los cuales no me podía escapar. ¿Por qué? Como yo hice un pacto, entonces ya, ahí es cuando te das cuenta, cuando haces un pacto, tenés que aceptar las consecuencias del pacto, ¿verdad? Me acuerdo un día que llegamos, como 3 años tenía de estar en la fraternidad, y habíamos hecho un montón de cosas, ya oraba por los enfermos y todo, pero bueno, y un compañero del capítulo dice, mira, un vecino de nosotros tiene, tiene un gran problema con un niño. ¿Y qué le pasa? Pues que fíjate, me dice que cuatro, tiene 4 meses y el niño nació con atrofia cerebral. ¿Qué significa eso? Que su cerebro salió mal formado. Entonces, ¿podemos ir a orar donde él? Así le digo yo, porque él te enloquece el Señor, aunque no lo creas. ¿Verdad? Te ciega de todo peligro, así todo. Bien, vamos pues. Cuando vamos caminando ya para la casa, cuando vamos llegando a la casa, me dice, ah, mira, no sabes quién es ¿quiénes de ustedes se acuerdan de Ricardo Rivas, el Chiri Rivas? El- sí, el que tenía el programa de entrevistas más famoso de El Salvador, todo el mundo veía, ¿verdad? Era además líder de su grupo de iglesia y además era dentista. Entonces, no sé si era eso o lo que sea, pues, pero eh, cuando yo voy viendo eso, como que algo de peligro se me va haciendo, yo se empiezo a sentir porque no estoy yendo sobre una persona, estoy yendo por una personalidad. Y aquí vamos nosotros, pero como éramos 5, ¿verdad? Entonces llegamos a la casa del Chiri y tocamos la puerta y abre él. Y el grupo al que él pertenece o pertenecía, o no sé cuál que ha sido de su vida, era muy conservador, ¿verdad? Católico. Entonces pregunta, ¿y ustedes quiénes son? Y le digo, bueno, le digo, yo soy católico, este también, este es evangélico, este también, este no sabe qué es, no le preguntes. Bueno, y le dio risa y entonces dice, pasen, va. Y nos sentamos en la sala, y ¿verdad? Y vengo yo, ¿verdad? Y les digo,
están ustedes con el Espíritu Santo? Y se quedan viendo él y la esposa, ¿verdad? Así uno al otro, como diciendo, no mucho. ¿Por qué? Porque su grupo no es muy carismático, ¿verdad? Es muy conservador. Ah, les digo yo, está bueno. Y les empiezo a dar una cátedra del Espíritu Santo y cómo se sentía y el calor y el no sé qué y el no sé cuánto, que la. Cosas que todos los de la fraternidad sabemos mucho, ¿verdad? Entonces me dice ella, ¿puedo traer a mi niño? Ah, sí, señora, tráigalo. Iba trayendo al niño y cuando yo veo al niño, yo digo, uy, esto no se cuela. El niño era un bebecito, los ojitos desorbitados y las manos así. Y yo digo, ay, no. Y en ese momento aterrizo, ¿verdad? Porque como que el Señor me tenía todo atarantado, ya, y de repente, y yo él con el bicho ahí enfrente, chica, digo yo. Y ahora, y en ese momento digo, y en la casa del Chiri, ay, Dios mío, no solo voy a hacer un fraude aquí, sino que fraude, mañana voy a salir en la televisión yo. Porque todas esas cosas empiezan, porque el enemigo empieza, ya viste, me doy la vuelta a buscar mis compañeros, ¿verdad? Y, y todos se han ido contra la pared, así en actitud orante, cobardes, y me habían dejado solo, y yo con el niño ahí, y yo digo, ay, Dios mío, y en mi mente, le estaba diciendo al Señor, ¿por qué me metiste en eso? Tú me metiste traíste aquí, y esto no se va, este niño no se va a sanar. Es atrofia, es su cerebro. No, esto no es un catarro, se acabó. Y entonces me acuerdo que yo cerré los ojos y todavía mi mente estaba proclamando. ¿Qué estaba proclamando a mi mente? Fracaso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mente es el escenario de batalla entre las ideas del enemigo y las ideas de Dios. Y tú tienes que aprender a guerrear en tu mente. Pero bueno, yo estaba ahí eh, proclamando fracaso. Y yo me acuerdo que lo único porque mi boca dijo algo que yo no pensé. Mi boca dijo, yo me escuché, dice, Padre, te pido un cerebro nuevo para este niño. Pero yo me escuché decir eso. Y yo digo, ay, qué seguridad la que salió ahí, pero no, esto no se va a curar. Cuando yo abro los ojos, cero, no sentí nada absolutamente. Ella tenía al niño abrazado así y me acuerdo que, como se llama, ellos se iban a ir el día siguiente para Estados Unidos, a San Francisco, a buscar un especialista. Ya tenían scans de su cerebro del niño, ya estaba diagnosticado, pero ese especialista les iba a decir qué posibilidades había. Y había una muchacha, amiga de la familia, una jovencita de como 17 años, 18 años, que le dice a la mamá, le dice, no te lleves a tu hijo a Estados Unidos. El Señor me acaba de decir que tu hijo está sano. Y esa muchacha no tenía nada que ver con ninguna denominación, ni carismática, ni nada. Y le había dado una profecía el Señor. Y yo dice, "Oye, nunca me has hablado a mí así, puchica. Así me empecé a sentir yo, porque aquí ya no. Y a mí, ¿por qué no me diste eso para poder decirlo? ¿Verdad? Y cuando veo así a un lado y está el Chiri arrodillado y se me queda viendo y me dice, mira, dice, eso que dijiste del Espíritu Santo es verdad, me dice, que estoy empapado en sudor desde la cabeza hasta los pies y se secaba con el pañuelo. Y yo decía, si a mí no me ha pasado eso. Yo me empecé a sentir
despreciado, aunque no lo crean. La mamá agarra y mira al bebé y grita, porque por primera vez le había fijado en los ojos. Bueno, y yo realmente me sentía confundido, ¿verdad? Porque le decía al Señor, pero dame, que a mí no, es como que yo armé la fiesta, ¿verdad? Y pasaron las boquitas y a mí no me, ni siquiera me enseñaron el azafate y todo, así me sentía yo, ¿verdad? Bueno, les voy a contar lo que pasó después. Se van a Estados Unidos, están en el aeropuerto, él se va a alquilar un carro y en lo que está alquilando el carro llega una señora que nunca había visto en su vida y le dice a ella, no se preocupe, dice el Señor que ella sanó a su hijo y se va. Bueno, llegan donde el doctor, agarra los diagnósticos, los pone a un lado y hace todos los scans otra vez. Y el Chiri llegó a nuestro capítulo con todo eso, ¿verdad? Y al final de la semana les dice, miren, tengo que decirles dos cosas. Primero, su hijo está bien. Lo único que tiene es un poquito de estrabismo normal en muchos bebés, y eso se arregla rápido. Pero hay otra cosa que les tengo que decir. Tenía los scans así, uno a la par del otro. Este cerebro no es el mismo cerebro que este. ¿Dependía de mi fe? No. Dependía del propósito del Espíritu Santo en mí. Él sabe lo que tiene que hacer, a pesar de mis debilidades, dudas, todo. Esa noche, después de esa oración, yo me fui a mi casa, me sentía triste. Me acosté, no me podía dormir. Me acuerdo que como a medianoche me levanté, me fui al baño, cerré la puerta, me arrodillé y le dije a Dios, ¿por qué me hiciste eso? Porque me sentía como que, como que, como que no me había hecho caso, como que me ves. Y escuché su voz. Y fue una voz profunda y me dice, suficiente para ti haberme servido. Y en ese momento, ahí en ese baño, vino su presencia. Y pasé un rato cubierto por el amor de Dios. Trajo consigo de parte del Padre el Santo propósito particular de vida para cada uno de sus hijos. Se ha ido llevando a cabo en mí. Ustedes como mentores tienen que ser los agentes para ayudarles a otros a que encuentren su unión con el Espíritu Santo y que se empiece a llevar a cabo el propósito de sus vidas. ¿Ok? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Jesucristo anunció que al entregar su vida y partir, vendría el Espíritu Santo a nosotros, trayéndonos de manera personal toda la presencia y verdad de Cristo. En el Espíritu Santo está Jesús. Cuando el Espíritu Santo camina con nosotros, camina Jesús con nosotros. El Espíritu Santo con nosotros, somos esencialmente espíritu. El Señor le dice a Demos al inicio de la visión, hijo mío, te conocí desde antes de nacer, te he estado guiando en cada paso de tu camino y ahora voy a mostrarte el propósito de tu vida. Te he estado guiando en cada paso de tu camino. En mi caso, no comenzó con la fraternidad. Yo estuve encontrándome con la presencia de Jesús a través de mi vida, desde niño. Ahora lo puedo entender, lo reconozco como esos encuentros, como esas interacciones, intervenciones de Dios me salvaron, me prepararon, me preservaron. Yo no debería estar vivo, pero aquí estoy. O sea, que el propósito
de Dios empieza para tu vida desde el día que Él te crea. Dice, este es mi hijo, esto es su camino. Ese día llegará a encontrarse con mi hijo Jesús y ese día empezará su camino hacia convertirse en mi hijo que me manifestará ante la tierra. Antes de nacer, nuestro cuerpo ya existíamos. Ustedes no saben cuánto esto me ha ayudado en mi ministerio, porque cuando llego donde muchas vidas, me encuentro con personas sin esperanza y yo empiezo a revelarles su identidad. Y cuando empiezan a escuchar su identidad, quiénes son realmente, empiezan a recuperar la esperanza. Fe, amor y esperanza. ¿Ok? Lo primero que se roba el enemigo es tu esperanza. Cuando se roba tu esperanza, empiezas a dudar, se roba tu fe. Y cuando se va la fe, pierdes el amor. Entonces, cuando Jesucristo, y esto me lo revela el Señor, creo que es la única parte en el Evangelio donde Jesús revela nuestra naturaleza espiritual. Y era cuando estaba discutiendo, o los saduceos estaban discutiendo con él. Los saduceos, si ustedes se recuerdan, todo el mundo se acuerda de quiénes eran los saduceos. Ok. Los saduceos eran una casta sacerdotal, no sacerdotal, pero gente de los iluminados, ¿verdad? De la palabra de Dios en el tiempo de Jesús. Había una diferencia con los fariseos. Los fariseos creían en Dios, en la palabra, y creían que había una vida después de la muerte. Los saduceos creían en Dios, creían en la palabra de Dios, pero para ellos la vida terminaba con la muerte. Entonces ellos estaban queriendo burlarse del maestro, tratando de hacerlo caer en una trampa dialéctica. Y si ustedes se acuerdan, le dicen, había un hombre que se casa con una mujer y este muere antes de dejar descendencia. Morir sin dejar descendencia era una de las peores maldiciones que podía tener un judío. ¿Por qué? Porque los hijos y los hijos de sus hijos eran su historia, se mantenía su historia viva. Entonces, un hombre que no podía tener hijos era mirado y todo el mundo decía, pobre, algo habrá pasado, algo habrá hecho, porque era una maldición. La ley de los judíos decía que si eso sucedía, la mujer, la viuda, tenía que casarse con el hermano y el hijo que le diera el hermano sería su descendencia, o sea, descendencia del que murió, ¿verdad? Antes podían tener varias esposas, me acuerdo. Pero se casa con ese y se muere también. Y se muere el otro, y se muere el otro, y se mueren los 7 hermanos, ¿verdad? Eh, no existía CSI en aquel tiempo, ¿verdad? Pero como se llama, vienen los saduceos y le dicen, maestro, ¿con cuál de ellos estará en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque ellos visualizaban, como muchos hombres y mujeres, que ellos visualizan el reino de los cielos como ven la tierra. Entonces dicen, pero ¿y con quién voy a estar? No voy a estar solo ahí arriba, ¿verdad? Entonces, eso le estaban diciendo. Y Jesús les dice lo siguiente, ustedes andan equivocados, Mateo 22, 29 al 30, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo.
esa escritura te revela quién sos realmente en el espíritu, ¿verdad? Yo una vez tuve una revelación que un compañero, el mismo que me invitó a orar por el hijo del Chiri, siempre me metía en líos. Bárbaro. Me llama un día, estaba yo trabajando allá en el Boulevard del Ejército y me dice, mira, me dice, hay una persona que necesita oración. Ajá. Pero está en cuidados intensivos, en el hospital de seguro. Ay, vaya, pues. Y ahí empecé a pensar, puchica, navegar en horas de la tarde para llegar al seguro, al hospital del seguro, y no me van a dejar entrar porque tenés que tener el chunche, el carnet y todo. Y me dice, porque así era, ¿no? Y me dice, pero yo no voy a poder ir, pero ya te están esperando. Vaya, pues, dije yo, lo quiero mucho, ¿ah? ¿No? Y entonces, ¿y saben por qué lo hice? Por el amor que le tengo a Jesús. Pero lo hice refunfuñando, pues no voy a, ¿verdad? Voy, llego al hospital de seguro y yo pensando, no me van a dejar entrar y cómo voy a entrar. Llego ¿cómo se llama? El guarda, el portero. Mire, yo vengo a ver a un paciente. Ajá, ¿y dónde está su papelito, su cosa? No, es que yo no vengo. Sí. Ah, pues no puede entrar. Bueno, le digo, ¿y para qué viene? Ya me iba a ir yo, pues. ¿Y para qué viene? No, es que me llamaron para que yo orara por un paciente. Se me queda viendo. Espéreme, se va para adentro, regresa. Bueno, pase, me dice. Vaya, pues, estuvo. Y me dice, mi compañero me dice, ¿verdad? Mira, vas a llegar a un cuarto donde dice cuidados intensivos, ¿verdad? Listo. Y en tal lugar, en tal piso y todo. Y se llama tal. Vaya, pues llego yo a una puerta donde dice sala infecto contagiosa. Y está bueno, pues, ni modo. Por eso ya está, ya te mete en líos el señor, pero ¿saben qué? Nunca te deja solo. Entonces llego, entro y eran dos puertas y había una salita en medio y donde ahí te limpiabas y todo y había unas cabachas. Y yo miro esas cabachas y estaban manchadas, estaban limpias porque las habían esterilizado, ¿verdad? Pero con sanguaza y con cosas y todo. Pucho. Y me pongo la cosa esa, ¿verdad? Me lavo las manos y entro. Y voy donde la mesa, donde la silla, cama del hombre. Y el hombre estaba fuera, ¿verdad? Y yo me pongo a la par de la cama. Ni me estoy yendo. Pero bueno, ni modo, aquí estoy. Puse mi mano en su pierna. Y en ese momento, como que me vi a mí mismo, no sé cómo explicarlo, pero vi blanco. Y me miré, era como que tenía una vestidura blanquísima, relumbrante. Y créanme, uno yo sentía hasta como alas. Y yo sentía que estaba a la par de ese hombre y, y yo decía, ¿qué está pasando? Yo estaba maravillado de lo que estaba sintiendo yo mismo. Yo oré por él y me fui. Pero si yo no hubiera entrado, no me hubiera puesto esa gabacha, yo nunca hubiera tenido esa experiencia. Y después de esa experiencia, mi seguridad, mi fe creció, porque sé quién soy yo y sé quién es el que me acompaña. No porque si se sanó o no se sanó, ¿verdad? Es más, me dijo después mi compañero que se había muerto, pero ¿saben qué? Se murió cubierto por la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Por el amor y el sacrificio reparador de nuestro Señor, el Espíritu Santo viene a habitar
con nuestro espíritu. Camina con nosotros, conoce nuestros pensamientos, empieza a transformarnos hacia convertirnos en, y esto es el propósito del Espíritu Santo, nos convierte en la manifestación de Jesús en la tierra. El propósito para cada uno de nosotros es que al final nos vean y nos escuchen y digan, es como que Jesús estuviera hablando. A través de nosotros puede hablarle al mundo, mostrarle con señales el amor del Padre y hacer realidad el propósito de Él para nuestra vida. Pero es necesario que genuina y definitivamente nos rindamos a su presencia en nosotros. Jesús dijo, separados de mí no pueden ustedes hacer nada, nada. Antes de yo tener este camino con el Espíritu Santo, jamás me paraba a hablar en público, porque no estaba seguro qué iban a pensar de lo que iba a decir, y aunque tenía buenas ideas o no, pues, pero no, no me quería exponer, ¿verdad? Jamás pensar en lo que estoy haciendo en este momento. En el Espíritu Santo está Jesús y en el Espíritu Santo Él habitará en nosotros y permaneceremos en Él, ¿verdad? ¿Dónde estás aquí? El avivamiento en el Espíritu Santo. Demos nos dice, querido oro, porque tú abras tu corazón y permitas que el Espíritu Santo realice una cirugía espiritual en tu espíritu hoy mismo. Dios está buscando un pueblo preparado para servirle con poder. La visión se intensifica. Demos veía eso. La expectativa de nuestro fundador era que todos ustedes dejaran que el Espíritu Santo hiciera su operación, tomara posesión y estableciera su propósito. Porque él sabía que solo así iba a llevarse a cabo la gran cosecha. Dios le da una orden. El Señor me está diciendo, demos, prepara a mi pueblo, quiero enviar grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros sobre esta tierra, así que apréstalos. Palabras de Dios dadas a nuestro fundador. Este es el propósito de la Escuela de la Visión y es el propósito de ustedes, es prepararlos. Ustedes están para preparar un gran ejército, ¿verdad? ¿Cómo prepararlos? Demos le preguntó al Señor cuándo se movería. Estos ya varios años, tenía como 20 años la fraternidad de haber sido fundada. Pues veía una inmensidad de personas que no habían sido alcanzadas para Jesús. Y el Señor le respondió, hijo, te estoy esperando. Muchas de la creencia bíblica, o sea, no bíblica, de la iglesia, está esperando que va a venir Dios y va a moverse poderosamente con grandes señales Él. ¿Por qué? Porque como vemos, Él veía que la tarea era imposible. Eran demasiados, ¿verdad? Si con los vecinos nos cuesta y Él, ¿verdad? Pero esto es lo que le dice Dios. Hijo, te estoy esperando. Te he dado a mi hijo, te he dado su nombre y su autoridad. He dado todo lo que puedo darte. Ya no te puedo dar más. No va a dar más. No va a dar más. Antes de la venida de Jesucristo a la tierra, no va a dar más. Ya lo dio todo. Todo está a disposición de los hijos de Dios para moverse en su nombre y con su poder. No esperemos más. ¿Okay? Nuestra fraternidad nació
con el entendido, con la misión, con el propósito, pero por muchos años, no muchos, pues algunos años, nos olvidamos de esto y nos volvimos otro grupo de salvación. Y nos conformamos con que la gente al final del capítulo, al final del evento, hiciera la oracioncita de salvación. Y hasta ahí, y todos felices, ¿verdad? Nadie se compromete, nadie se mueve. Él está esperando que te muevas en su nombre y con su poder. Ve y haz la obra. Esa es la orden que le dio. Cuando el Espíritu Santo cohabita contigo, todo esto, su nombre, su autoridad, su poder está contigo. Cuando tú hables, Él hablará. Aunque ustedes no lo crean, el Espíritu Santo les está hablando ahora, ¿verdad? Cuando tú declares sanidad sobre un enfermo, Él lo declarará. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Temo nos dijo, ya es tiempo para ponerse de pie y dejar que el poder de Dios fluya a través de ti para revivir a un mundo agonizante con el mensaje y con las pruebas que produce el poder de Jesucristo. Todos ustedes van a tener disposición esta presentación como mentores. Ok. En la Constitución, en los estatutos internacionales, está establecido que nuestro propósito precisamente es el de promover el evangelio completo entre los hombres. Dice, aunque hay otras organizaciones dedicadas a la obra de Dios en la tierra, nuestra organización está creada, levantada para promover el evangelio completo entre los hombres. ¿Cuál es el evangelio completo? Es cuando tú y el Espíritu Santo caminan juntos y maravillas y milagros fluyen de ti porque ambos manifiestan a Jesucristo ante los hombres.